mañana les invito, hermanos, a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, entonces, en el capítulo 2, versículo 3. Dice su palabra. Voy a leer desde el versículo 1, hermanos, hasta el 3. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana que nos permites de estar aquí como iglesia, Señor. Padre, qué privilegio tan grande es, Señor, que tú, Señor, nos hayas formado, nos hayas hecho miembros del cuerpo de Cristo, tu iglesia, Señor. Damos gracias por esta iglesia local, Señor, por cada hermano o hermana aquí presente, que tú lo has traído, Señor, a ti, para que viva de acuerdo a tu voluntad en este cuerpo. Padre Santo, oro por cada miembro de esta iglesia y por aquellos que se van a anexar a ellos, Señor, a ella un día. Padre, que seas tú dándonos la gracia para vivir vidas santas, vidas en reverencia a ti, Señor. Oh Padre, danos un corazón reverente esta mañana. Y no solo aquí, pero donde quiera que estemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A manera de introducción, hermanos míos, me gustaría mencionar o recordar lo impresionante que es ver el funcionamiento del cuerpo humano. Como ustedes saben, el cuerpo humano es formado de muchos miembros y que cada miembro fue creado para una función en específico. La mano, por ejemplo, no puede hacer el trabajo de los ojos. Los oídos no pueden hacer el trabajo de los pies, y es así con cada uno de los demás miembros. Podemos irlos mencionando. Pero lo más impresionante de esto es, hermanos, es ver cómo cada miembro no puede realizar su función, su trabajo, al no ser que esté conectado al cuerpo. El ojo fuera del cuerpo no va a funcionar de ninguna manera. Las manos, si no están conectadas al cuerpo, se pudren, no sirven, son echadas al fuego o enterradas, no tienen ninguna función. ¿Por qué? Porque no están conectadas en su lugar correspondiente. Pero a la misma vez, un cuerpo no puede ser cuerpo sin sus miembros. No sería completo, no pudiera tener la función el cuerpo sin sus miembros. Es necesario que el cuerpo tenga esos miembros para ir adelante. Se necesita que todos entonces estén juntos en el lugar correcto y haciendo su trabajo correspondiente para formar ese cuerpo. Y es que esto, hermanos, solo nos permite ver una demostración de la perfecta sabiduría de Dios en la formación que Él le dio al cuerpo humano. Fue formado con muchas partes, con muchos miembros, y cada uno de esos miembros son necesarios para el cuerpo en cualquier momento, en cualquier situación. Digo esto para entender o nos ayude a ver que es así como la iglesia es formada por los miembros. Y todos juntos formamos un solo cuerpo, el cual es Cristo, y la iglesia, hermanos míos, representa el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
Todos los cristianos en todas las partes del mundo están conectados a ese cuerpo. Y cada uno de ellos trabajando, funcionando dentro de este cuerpo. Dios es el que le da la gracia a estos miembros de este cuerpo para que estos modelasen, para que estos vivan de acuerdo a este cuerpo que es sagrado. Dios ya dijo por su palabra cómo debe de estar caminando su iglesia aquí en la tierra. Él ya dijo por su palabra cuál debe ser el carácter de su iglesia y sus miembros que forman este cuerpo. Él ha dado el funcionamiento y los roles a sus miembros del cuerpo para que juntos glorifiquen de manera saludable a aquel que les dio el gran privilegio de formar parte de este cuerpo, su iglesia. Así que esta mañana usted es cristiano, usted forma parte del cuerpo de Cristo. Es un privilegio, hermanos, que nosotros no merecemos, pero por su gracia Él nos trae a formar parte de su familia. Aquellos que van a habitar en aquel día en cielos nuevos y tierra nueva. Es un privilegio hermoso. Entonces hay de aquel que no esté adornando con su vida y obediencia en el rol que Dios le ha encomendado. Dará cuenta un día, pues. Si no se arrepiente, dará cuenta un día, hermanos, porque ha pisoteado, ha blasfemado, ha descreditado la palabra de Dios, quien es Dios mismo. Dará cuenta. Todos han sido formados para una razón, para un motivo. Hoy en día, hermanos, la iglesia carece de hombres y mujeres maduros, carece de cristianos que no están funcionando en el papel, en el rol que Dios les ha dado. Y lo más triste es que son un gran impedimento a que el cuerpo local no crezca por causa de ellos mismos. Pues que este no sea nuestro caso, hermanos, en esta iglesia. Y si ese es el caso, que esta mañana podamos salir con un corazón arrepentido. Por eso es su palabra, para que nos muestre, nos alumbre, saque a la luz lo que no es verdad. Y que uno pueda venir al arrepentimiento. Somos privilegiados. El Señor habla a través de su palabra a su pueblo. Así que eso es bueno. Esta carta, hermanos, entonces del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, se enfocó en el carácter de los pastores. La vida de estos hombres que sirven en la predicación de la palabra. Él habló de ese funcionamiento, cómo ellos deben de ser, cómo ellos deben de funcionar dentro de la iglesia. Y aquí en el capítulo 2 nos dice cómo es el carácter de los miembros de la iglesia, la función de ellos, cómo ellos andan, cómo ellos viven. El domingo pasado vimos entonces en el versículo 2 a estos ancianos de edad, cómo ellos deben de vivir, cuál es su carácter, cómo es la vida de estos hombres ancianos. Y esta mañana, hermanos míos, con la gracia del Señor, estaremos exponiendo el versículo 3, la primera mitad nomás. Por razones no voy a predicar el versículo 3, vamos a dejar la otra mitad para el otro domingo. Ya el miércoles les daré un poco más de detalles cuál fue la razón. Pero esta mañana entonces miraremos a estas ancianas, el versículo 3, en esa primer cualidad, cómo ellas viven, cómo ellas sirven en este cuerpo de Cristo, su iglesia. Miremos entonces esa cualidad que deben caracterizar a las ancianas. Las cualidades que deben caracterizar a las ancianas, versículo 3. En primer lugar, dice el texto, es que sean reverentes en su porte. Reverentes en su porte. Las ancianas deben ser reverentes en su porte. Empieza diciendo el texto entonces, asimismo las ancianas. Vamos a parar ahí. Esta palabra asimismo introduce entonces, hermanos, a este segundo grupo de la iglesia.
Esta palabra asimismo indica que todo lo que ya se ha dicho con respecto a los ancianos, en el versículo 2, debe aplicarse a ellas también. Así como los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia, asimismo las ancianas deben de ser de ejemplo también, al igual que ellos. Así como los ancianos se visten con la sana doctrina y son de ejemplo para los demás, las hermanas ancianas de la misma manera, asimismo, al igual que ellos, deben vivir lo mismo. Entonces, así como Tito también debía tener en cuenta la consideración especial para los hombres ancianos, de la misma manera debe tener en mente a las mujeres ancianas. Al igual que los hombres de edad, las ancianas en la iglesia deben de recibir respeto, cosa que hoy en día no se da. Efesios 6:2 nos habla de ese primer mandamiento con promesa que el Señor dio a su pueblo. Honra a tu padre y a tu madre. Se debe de respetar a los ancianos. Hay que respetarlos. El hermano Lenín nos daba una media mostración de ese respeto a ellos. No importa cómo ellos sean, son ancianos y hay que respetarlos. Y haciendo esto, nosotros como adultos estamos creciendo esta generación de niños mirando este respeto hacia los ancianos, cosa que hoy en día no se da. A los ancianos se le ven como inútiles, como unos tontos, como alguien que no sabe nada, alguien aburrido, alguien que ya pasó de moda. Pero no los cristianos. Los cristianos debemos de ver a los ancianos con respeto. Debemos honrarles, se les debe respeto, cosa que, como ya dije, muchas veces no se da, no se practica dentro de la iglesia. Pero ese no debe de ser nuestro caso. Éxodo 21:15 nos dice que el que hiera a su padre y a su madre ciertamente morirá. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Muchos aquí ya no estuvieran. Eso era lo que se hacía bajo el antiguo pacto. Por golpear a cualquiera de los padres era la muerte. Había que matarlo. Los padres traían a los hijos delante de los ancianos del pueblo de Israel, le confesaban todo lo que este hombre hacía y la rebeldía que ellos hacían, y eran apedreados, tenían que morir. Entonces hay que respetar a los ancianos. Y cuando una mujer de edad hace algo bastante erróneo, debería ser amonestada con amor, como el de una madre. Primera de Timoteo 5:1-2 nos dice: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a las ancianas como a madres. Esto implica, hermanos, incluso a una persona de edad que sea inmadura, debe haber entonces respeto por ella, por las ancianas, sin importar quién es o cómo sean. Ahora, esto no quiere decir que no se les puede exhortar. Por supuesto que sí se puede exhortar. El texto no está diciendo que no se puede, sino más bien en cómo lo haces. Cómo haces la exhortación a los ancianos. Y lo debemos de hacer, hermanos, por el mandato de Dios y por amor se debe de exhortar. Dios al que ama lo disciplina. Así que si esta mañana usted es exhortada o exhortado, hermanos, como ya dijo nuestro hermano Byron, es el Señor a través de su palabra. Y más me vale a mí ser un hombre fiel que se para aquí al frente como un heraldo y dice: así dice el Señor. Entonces el texto sigue diciendo que las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Otras traducciones dicen reverentes en su porte. Vemos aquí también, hermanos, y hay que explicar esto, que Pablo no nos especifica la edad que una mujer debería tener para ser calificada como anciana. ¿Quién es anciana aquí? ¿Quién es? ¿Cómo se califica eso? Bueno, algunos hermanos comentan o piensan
o han considerado que la capacidad de tener hijos por lo normal es alrededor de los 40 a 45 años de edad y que la crianza por lo general correspondiente finaliza alrededor de los 60 a 65 años de edad. Entonces, parece razonable considerar que las ancianas son mujeres al menos de 60 años. Si usted está aquí y tiene esa edad, pues a ese grupo. Pero si usted no tiene esa edad, también Dios la está preparando para que cuando llegue a esa edad, usted es una anciana formada. Se empieza desde antes, desde niño. Así que esto es para usted también. De hecho, esa es la edad que Pablo hace mención en 1 de Timoteo 5:9, con la relación a las viudas que calificaban para ser colocadas en la lista para la distribución de ayudas económicas dentro de la iglesia en Efeso. Dice el texto ahí: en la lista de las viudas deben estar únicamente las que tengan más de 60 años. 1 de Timoteo 5:9. Esa es la idea, pues, con respecto a estas ancianas. Y estas ancianas, hermanos, en tiempos del Nuevo Testamento servían a la iglesia de diferentes maneras. Una función clave de las mujeres de edad era de enseñar y animar a las mujeres jóvenes en las cosas del Señor. O sea que cuando una mujer anciana ya salió, por decirlo así, de crear a sus propios hijos, de darles esa crianza, estos ya están grandes, no piensen ustedes que la carrera de la anciana ya terminó. Es más mejor, porque ahora ellas pueden testificar con su vida. Ellas pueden ayudar a las demás a que puedan crecer en el Señor, y esto es lo que se estará mirando en los versículos de 4 a 5. También se administraban unas a otras en la iglesia de todas las edades, fuesen solteras, casadas o viudas. Visitaban a los enfermos y a los que estaban en prisión. Ellas suministraban hospitalidad, y en especial a aquellos que ejercían alguna forma de ministerio dentro de la iglesia. Se dice que las mujeres cristianas también de ese tiempo salían por las calles y las plazas buscando a recién nacidos que eran abandonados por sus progenitores. Recién nacidos, niños recién nacidos que eran abandonados. Yo no me puedo meter eso en la cabeza, ni lo puedo ni pensar cómo un corazón tan malvado puede dejar a una criatura recién nacida en la calle. Estos recién nacidos no eran deseados y eran abandonados en las calles y se dejaban morir por el abandono. Esto es triste. Tal vez aquí en Lake Charles nosotros no miramos literalmente a un niño llorando ahí saliendo de la iglesia, en las banquetas de esta iglesia o en las cuadras de este pueblo. Pero sí son abandonados de diferente manera. Este es otro punto, hermanos. Es muy triste. Se dice entonces que algunos bebés del sexo masculino eran criados para convertirlos en esclavos o en gladiadores, y que las mujeres, esas niñas, eran preparadas para ejercer la prostitución. Esa es la maldad del corazón del hombre. Y estas ancianas entonces de esos tiempos, estas mujeres cristianas que habían entendido su función, su rol, rescataban a estos infantes y se encargaban de cuidarlos y entregarlos en adopción a familiares dentro de la iglesia. Esto era lo que hacían algunas mujeres. Se ocupaban en estas situaciones. No perdían el tiempo, hermanos. No perdían el tiempo. Estaban involucradas con el celo del Señor dentro de la iglesia para sus necesidades. Pablo le dice a Tito que las ancianas en la iglesia de Creta, recuerde que nos encontramos en Creta, en esa isla, que en primer lugar las ancianas deben ser mujeres maduras, deben ser primero mujeres reverentes en conducta, reverentes en su porte. Esta palabra reverente tenía que ver con la idea de un comportamiento digno de un sacerdocio. Esta expresión de reverentes en su traducción de la palabra griega es hieroprepes. Esta palabra tiene en su raíz el significado de poseer cualidades
sacerdotales y se usaba para referencias a todo lo que es apropiado para la santidad. En otras palabras, hermanas mías, lo que está diciendo Pablo es que las ancianas deben de ser de ejemplos piadosos y de santidad. Una ilustración a esta clase de virtud de una verdadera anciana, de una mujer virtuosa, es Ana, la profetisa. Lucas 2:36. Lucas 2:36 al 38 nos dice: y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, versículo 37. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oración. 38. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella ilustra entonces esta virtud de una anciana. Ella, tras haber sido viuda, dice el texto, y con 84 años de edad, oiga bien, no se apartaba del templo. Dice el texto ahí que ella servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Y puesto que ella vivía fielmente así para el Señor, el Espíritu Santo la capacitó para reconocer de inmediato al niño Jesús cuando José y María lo trajeron al templo. Dice que ella vivía dándole gracias a Dios. Era una mujer agradecida, hermanos. Y lo más impresionante es que dice que ella hablaba. No solo vivía dándole gracias a Dios, no solo era agradecida, pero ella comunicaba a otros ese gozo, esa paz que estaba en ella. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y es así como entonces Pablo sugiere que las mujeres mayores de Creta y de esta iglesia debían mostrar en su vida diaria un comportamiento semejante al que tendrían aquellas ancianas sacerdotisas del templo. Con santidad, con reverencia al Señor, con vidas ejemplares, piadosas. Las ancianas de la iglesia viven con reverencia al Señor. Y cuando viven así, con reverencia al Señor, serán reverentes en su conducta, en su porte. Es triste hoy en día cuando uno ve a una mujer o un hermano hablar de la santidad de Dios. Solo muestra la incredulidad de que no conoce de ese Dios santo. Dios es santo, hermanos. Es santo, santo, santo. Él es fuego consumidor. Él aborrece el pecado. Él odia el pecado. Él no tiene por inocente al pecador. Él mató a uno de los hijos de Aarón, el sacerdote Aarón, en el Antiguo Testamento porque presentaron fuego extraño. Ese Dios es inmutable. Él no cambia. Ese mismo Dios es el Dios de hoy en día. Y cuando se habla de la santidad de Dios, y tu vida no muestra eso, hermano, por favor. Por favor. Entonces, cuando hay reverencia al Señor, cambia el exterior también, porque el corazón ha sido transformado. Primera de Timoteo 2:9-10 nos dice, nos da esa vida, cómo debe de lucir una mujer en su interior y su exterior. Dice Primera de Timoteo 2:9-10, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Al parecer, las mujeres aquí en la iglesia de Efeso llevaban vidas impuras y eran egocéntricas y siempre buscaban llamar la atención de los demás.
Y esa práctica de ellas vivir así había entrado al servicio de adoración dentro de la iglesia. Y lo que causaban era distracción a los demás. Uno no puede ser el centro de distracción aquí en la iglesia, hermanos. No venimos aquí en la iglesia para que nos miren a nosotros. Tampoco no queremos perturbar a nadie en el tiempo que estamos aquí en la adoración al Señor. Un cristiano maduro, una cristiana madura, una anciana reverente al Señor piensa hasta cuando se mueve de ese asiento con el fin de no ser de distracción a los demás. Si usted supiera lo que significa el día del Señor cuando Él reúne a su pueblo, a sus ovejas, a sus miembros, para que su palabra sea expuesta, si usted tuviera en cuenta lo que significa eso, pensaría 2 veces en cómo viene, en cómo se sienta y cómo se levanta. Ahora, hermanas mías, no estoy diciendo de que si usted tiene una gran necesidad de salir, usted tiene que salir. Hay madres acá que tienen niños y niñas, los niños necesitan comer. Ellos no entienden todavía, está bien. Pero hermanos, hermanas, ¿y los demás? Y cuando hacemos esto, nuestros hijos crecen con esa reverencia al Señor. Hay iglesias que usted puede ver que la gente anda corriendo, caminando. Eso solo muestra que no hay reverencia. Pero hablan de la santidad del Señor. En una corte, si usted está sentado ahí en una corte, está el juez al frente suyo, y usted está esperando ahí que le llamen, su caso será presentado en público, el de los que están ahí pronto. Usted ahí no piensa en ir al baño, o a levantarse, o estar en desorden. Usted está ahí temblando. Usted está ahí asustado de que pronto llegará su turno y tendrá que hablar. A veces está tranquilo porque tiene alguien que habla por usted, su abogado. Entonces, debe haber reverencia dentro del culto de la iglesia. En primer lugar, entonces dice que se vistan con ropa decorosa, ahí en 1 de Timoteo 2, 9, 10. La palabra griega aquí para vistan significa arreglar, poner en orden o alistar. En otras palabras, una mujer cristiana anda en orden, se arregla, se prepara de manera apropiada para el servicio de adoración al Señor. Y esto incluye, hermanas, el uso de ropa. Ese uso de ropa decente que refleje un corazón casto, honesto, puro, que no sea sensual ni provocativo. Que no sea sensual ni provocativo. Y eso no es solo aquí en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Dice también, ahí el texto en 1 Timoteo, con pudor y modestia. Esto se refiere al dominio propio sobre las pasiones sexuales. Las mujeres piadosas aborrecen el pecado y controlan sus pasiones para no hacer caer a los demás, para no ser piedra de tropiezo a los demás hermanos o las demás personas. Ellas tienen humildad y rechazan todo lo que deshonre a Dios, y no solo eso, pero se entristecen por el pecado. Entonces lo piensan antes. Dice también, no con peinados tentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos. Se dice, hermanos, que las mujeres del primer siglo se adornaban muchas veces sus peinados con oro y perlas y otras joyas, con el fin de llamar la atención sobre ellas mismas. O sea que la intención de ellas, al ellas hacer todo este tipo de decoración en sus cuerpos, no era para venir a alabar al Señor, sino para que ellas fueran vistas por los demás. Les encantaba mostrar sus riquezas o su belleza. Y también sucedía lo mismo con las mujeres que lucían vestidos costosos. Usted imagínese a alguien que entre ahí por esas puertas con un vestido de, no sé, un montón de miles de dólares. O sea, es distracción, pues. No es necesario, ¿verdad? No para los cristianos.
Y cuando ellas hacían todo este tipo de cosas, eran atraídas por los demás. Entonces, ella les encantaba ser el centro de atención dentro de la iglesia y les gustaba también causar envidia a las mujeres de menos recursos. O sea, no solo que ellas querían ser vistas, pero también les encantaba causar envidia a aquellas otras mujeres de aquellos tiempos que no tenían recursos. Había una mala intención ahí por qué ellas se vestían así. Y el punto de Pablo era entonces prohibir que estas mujeres no causaran más la distracción al resto de la congregación en la adoración del Señor. Ese era el punto de Pablo, prohibir eso, y por eso le dice a Timoteo, ellas no pueden estar haciendo esto. Así que, hermanos, como ya lo vengo diciendo muchas veces, nosotros no podemos ser el centro de atención aquí. No podemos. Las mujeres del mundo viven así. Ellas viven de los elogios de los demás. Si ellas no causan ser el centro de atención, viven tristes, viven frustradas. Se hacen de todo en sus cuerpos solo para estar a la vista de los demás. Algunas hermanas de estas mujeres sacrifican a sus familias, sacrifican a sus hijos, a sus esposos con el fin de estar a la moda siempre. Ellas dejan sus hogares o descuidan sus hogares, o muchas no quieren un hogar con el fin de darse el placer de sus lujurias y ser el centro de atención siempre. Algunas mujeres cristianas en esa época y en esta época, hay que decirlo también, buscan ganarse el respeto por parecer hermosas exteriormente, más que por parecerse más como Cristo en su carácter. Quieren mostrar o quieren ganar respeto en cómo ellas se ven, pero no se preocupan cómo mostrar el carácter de Cristo que las ha transformado en sus corazones. La mujer cristiana, hermanos, que se preocupa más por su interior, por la belleza interior, que se preocupa por una vida de devoción a Dios, que se preocupa más por un corazón como el de Cristo, escuche bien, adornará su cuerpo para la honra del Señor. El corazón debe ser cambiado primero, para que luego lo demás sea expuesto a la luz de la manera hermosa como es el Evangelio cuando transforma las vidas. No es pecado que te vistas decente, no está diciendo eso el texto. No es pecado que lleves joyas. No es pecado, hermanas, que te arregles el pelo. No es que el otro domingo vas a venir toda desgreñada ahí y con una gran túnica ahí. No, hermanas. Debo de decir, si yo tuviera una hija, yo creo que aquí en esta iglesia hay muchas mujeres que muestran esa parte de una reverencia al Señor en el vestuario. Creo que hay muchos ejemplos buenos. Así que yo estoy muy contento por ustedes, hermanas. Muchas de ustedes, uno puede ver esa actitud. Y eso es hermoso. Eso habla mucho de ustedes. Así que por ahí ya empezamos bien. Es bueno. Entonces esta mujer que se preocupa por llevar esa devoción al Señor, así mostrará su vida afuera. Siempre y cuando, hermanas, no sea usted el centro de atención en la iglesia, que robe la gloria del Señor, usted puede vestirse bajo esta hermosura de lo que es el Evangelio. En sus mentes deben de estar siempre las palabras del salmista del Salmo 115, que dijo: no a nosotros, Señor, no a nosotros, pero a tu nombre da gloria. Eso debe de estar en tus mentes. Ese debe ser el deseo de tu corazón. No a mí, Señor, no a mí, pero a tu nombre da gloria. Utilízame, renuévame, cambia mi corazón para que yo me pueda vestir de la hermosura de tu santidad, para que tu nombre sea glorificado. Eso es hermoso. Eso es bonito ver eso, esa reverencia al Señor. Así que te animo. Debemos de pedirle en adoración al Señor que nos ayude entonces
para vestirnos de esa piedad, de esa hermosura del Señor. Las mujeres cristianas mayores han de demostrar esa reverencia a Dios en sus vidas, tanto en su vestir, lo que estamos hablando, su vestimenta, como en su actuar, en lo que ellas hacen, la vida de ellas. Tanto en su actuar debe de ser evidenciado que son fieles siervas de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Entonces no es solo aquí en la iglesia, debe de ser en todo momento, en todo lugar. No solo debo de vestirme así dependiendo qué tan espiritual yo me sienta. No, hermanas, no funcionamos así. No somos como el camaleón, que un día está de un color y otro día está de otro. Los cristianos no son así, no se visten así. Las verdaderas ancianas del Señor son reverentes a Él siempre, sin importar cómo se sienten o dónde están. Una vida en todo momento, en todo lugar, las 24 horas. En su casa, en el trabajo, aquí en la iglesia, en donde quiera que usted se encuentre. Usted muestra a Cristo donde quiera que usted se encuentre. Nancy Demos, en su libro Adornadas y viviendo juntas la belleza del Evangelio, ella comenta en su punto de un estilo de reverente al Señor. Ustedes conocen a Nancy, tienen un buen libro, las que han estado leyendo este libro, gloria al Señor. Ella dice: no podemos darnos el lujo de ser frívolas y negligentes y perder el tiempo en escoger qué situaciones quieren una actitud y comportamiento reverente. Debemos ser reverentes en todas las situaciones. Eso no quiere decir que esté mal tomarse un descanso o unas vacaciones, pero donde quiera que estemos debemos tener un corazón reverente. No solo en la iglesia, sino también en el café, en el gimnasio, en la playa o donde quiera que vayamos. Eso es lo que somos, dice ella. Es el sello distintivo de nuestra manera de vivir. Fin de la cita. Esto es hermoso. Una anciana hablando así a las mujeres jóvenes. La vida cristiana es reverente en todo tiempo, entonces, en todo lugar. Vivimos para el Señor, andamos con el Señor. Los que miran a las hermanas maduras en Cristo deben ver un reflejo auténtico entonces de la santidad y del caminar con Dios en su vida. No deben de ver otra cosa. Eso es lo que ustedes, hermanas, deben de reflejar. Y hoy en estos tiempos se requiere de esta clase de mujeres piadosas. Se requiere, se necesita. Yo diría, están hasta en peligro de extinción. Se necesitan de este tipo de mujeres maduras, reverentes, que muestren su carácter cristiano y que sean respetadas para las generaciones, para recibir sus enseñanzas. Las mujeres mayores tienen una gran oportunidad que ustedes no se imaginan de honrar a Dios y ser usadas para el servicio del Señor. No ha terminado la carrera. La carrera termina hasta que tu corazón o sus corazones, hermanas mías y hermanos, termine de palpitar. Mientras tanto, usted es como una carta abierta a este mundo y usted debe testificar. Usted es como la sal, usted debe ser como esa luz en medio de las tinieblas que refleja la gloria de nuestro Señor con su vida. Hoy en día entonces las iglesias carecen de mujeres ancianas así, mujeres mayores vistiendo sin reverencia. ¿Qué ejemplo le puede dar una mujer así a su hija o a las demás jóvenes si ellas mismas no pueden llevar una vida de reverencia? Es triste, hermano, lo tengo que decir. Cuando uno ve esos pasillos de muchas mujeres, yo no veo santidad. La santidad se muestra en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. El cristiano muchas veces tiene que andar o viendo para arriba, ya que alguien lo tiene que andar agarrado de la mano, o miras para abajo. Por mujeres que no se preocupan por los demás, eso es lo que muestran.
No les importa la vida de los demás, ser de piedras de tropiezo por los demás. Pero no en esta iglesia, no aquí en este grupo de personas, no con nuestros hijos o nuestras hijas. Enseñemos a vestirnos de esa verdadera vida de un cristiano. Modelemos la sana doctrina. Las mujeres piadosas enseñan la santidad, la pureza, la hermosura santa, viviendo de esta manera. Primera de Timoteo 2:10 dice que las mujeres deben ataviarse con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Las mujeres maduras, ancianas de la iglesia, deberían ser como esas madres en Cristo para los demás miembros de la congregación. ¿Se ha fijado usted de que en algunas iglesias, no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar, algunos de nosotros sí, y algunas mujeres, a otras iglesias en conferencias, y por allá nos encontramos de todo? Allá hay hermanos y hermanas reverentes al Señor, como también hay otras cosas que uno dice, no sé qué está pasando aquí. Pero bueno, hablemos de aquellos que son reverentes al Señor. No sé si se ha fijado esas ancianitas que llevan años caminando en el Señor y que a veces ni hablan mucho. A veces con el ejemplo de su vida dan mucho de qué hablar. Y cuando hablan, hermanos, es como, sígueme diciendo, quiero escucharte. Como ese hijo cuando viene a su padre o a su madre a pedir un consejo. Eso es hermoso. A veces no se necesita hablar mucho. A veces solo es vivir en santidad para el Señor. Y de esa manera estamos enseñando. Y muchas veces se van a acercar a usted a pedirle un consejo. Nuestra vida habla mucho. Deben tener esa correspondencia entonces entre la fe que profesan y sus estilos de vida. Debes vestirte, hermana mía, de lo que profesas. El apóstol Pablo ya se quejó de los falsos maestros en el versículo 16 del capítulo 1, de aquellos que profesaban una fe, pero con sus hechos lo niegan. ¿Recuerdan esa parte? Pero la mujer madura, las ancianas de la iglesia, no deben negar a Dios en su manera de vestir, en su manera de vivir. No lo deben de negar. Sus hechos hablan mucho. Primera de Corintios 4:9 dice, ahí Pablo hablando de los cristianos, dice él, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. La gente nos observa, hermanos. La gente te observa y te mira. Ya sea un cristiano o no lo sea, la gente te observa. Somos un espectáculo. Pero más importante aún, Dios te observa todo el tiempo. Y si Dios te observa todo el tiempo, entonces vive con reverencia para Él en todo momento y en todo lugar. Entonces deberíamos profundizar más en nuestras motivaciones de honrar a Dios y representarlo bien en todo momento, como un embajador, como un enviado que habla de su Señor, con su boca y con su vestimenta, con su carácter, con su conducta en todo lo que hace, cómo vive. Entonces, para cerrar este punto, hermanos, quisiera recordar esa parte otra vez, que Pablo no está prohibiendo el uso de las joyas o maquillaje, o de que uno trate de verse bien, lo más posible para el Señor, está bien. Pero lo que sí está diciendo es que estas cosas no deben de ser nuestra obsesión. No deben de ser nuestra obsesión. El aspecto físico de una mujer es solo parte de lo que ella es, no el aspecto principal. De modo que no necesitas gastar demasiadas energías en adornar tu exterior, pero debes centrarse en otras maneras más importantes de adornarse.
en lo que implica el significado de la palabra reverente, que ya lo acabamos de decir, eso sagrado, eso santo, eso consagrado a Dios. Recuerde que el significado de esta palabra tiene que ver con el oficio de un sacerdote, lo que hacía un sacerdote, o en este caso mirábamos el ejemplo de Ana. Una mujer madura, reverente, comprende que ha sido separada por Dios para el servicio sagrado y actúa como tal. Reverentes en todo. Cito otra vez a Nancy. Ella dice, hablando de ese tema, reverentes en conducta, reverentes en adoración, reverentes en estilo de vida, reverentes en lo que leemos y escuchamos y cómo nos entretenemos, reverentes en cada lugar al que vamos, en lo que hacemos y a quien admiramos, reverentes en lo que vestimos y en lo que nos gusta y en lo que decimos y lo que no decimos, reverentes en la manera de adornar nuestra vida y la doctrina de Cristo, reverentes todo el tiempo, no solo porque las cámaras de Dios están filmando, sino porque Él es digno de nuestra sincera devoción y obediencia, y porque Él ha hecho que agradarle a Él sea la experiencia más grata de la vida en la tierra. Fin de la cita. Te debe de ser tu anhelo. Vivir así, orar así. Es lo que quiero, Señor, en mi vida. Eso es lo que quiero. Mostrarte aquí en la tierra. Quiero ser ejemplo aquí en la tierra. Tienes una gran oportunidad entonces. No sé cuántos años de vida nos quedan, pero tenemos una gran oportunidad de mostrar de aquel que es santo. Es un privilegio hermoso. No sé si esto lo anima a usted o no, pero a mí sí me anima. Es una gran oportunidad. Así que yo las animo, hermanas mías. Para terminar, quiero leer primera de Pedro 2, 9, 10. Nosotros ya no somos como éramos antes. Nosotros somos un pueblo del Señor, escogido de Él. Primera de Pedro 2, 9, 10. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Somos el pueblo de Dios. Somos una familia especial. No estoy cantando lo que cantó alguien por ahí, estoy diciendo lo que es. Nosotros no somos como los del mundo. Los cristianos no se visten como los del mundo. Los cristianos somos diferentes, enseñamos diferente, caminamos diferente, trabajamos diferente, nos vestimos diferente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno, grande y misericordioso. Porque nos has sacado de las tinieblas a la luz. Porque nos has adoptado, nos has injertado en este pueblo, nos has hecho miembros de tu familia preciosa. Oh Señor, nosotros no merecemos nada de esto, pero a ti te plació extender tu brazo y sacarnos de donde vivíamos, de donde estábamos, para ser un pueblo tuyo, Señor, un pueblo santo. Oh Señor, mi oración esta mañana es que reflejemos, que adornemos ese glorioso evangelio que nos salvó con nuestras vidas reverentes a ti. En Cristo Jesús te lo suplico, Padre mío, esta mañana. Amén.